Bien, entonces en función de todo esto que les estaba contando, vamos a desarrollar una historia bien linda, pero quiero partir de unas ideas importantes. Nosotros estamos en medio de una cultura que siempre busca, quizá en el contexto colombiano, internacional, casi que toda la cultura está diseñada y está orientada hacia buscar el propio beneficio. Estamos quizá también en una cultura donde quizá los favores se cobran, donde los errores se pagan demasiado caros. Hay un error quizá que alguna vez le escuché a cierto familiar en mi casa y dice: mijo, los errores se pagan con plata. ¿Sí o qué? ¿A cuántos le han dicho eso? Entonces estamos en un contexto donde quizá los errores se pagan, donde nuestro ego incluso nos impide ver las bendiciones porque estamos enfocados en conseguir, pero pocas veces entonces estamos conectándonos con el Señor. Una cosa importante es este punto que quiero detenerme. Confundimos demasiadas cosas con amor. Confundimos demasiadas cosas con amor. Y esta historia que quiero desarrollar con ustedes es la historia de Ruth. ¿Cuántos conocen aquí la historia de Ruth? Y de Noemí, su suegrita querida. ¿Sí? ¿La conocen? Entonces vamos hoy a ver unos puntos bien importantes, unos puntos bien bonitos que encontré en esta historia y que quiero que usted esté muy atento y desarrollemos juntos este espacio. Una cosa que quiero contarle antes de echar a rodar esta historia era que mientras preparaba este mensaje, yo sentía que Dios me hablaba a mi corazón a través de esa asignación y a través de ese significado del amor. Sabemos que Ruth fue una mujer que se entregó, que más adelante lo vamos a escuchar. A donde tú vayas yo iré, donde tú mueras, está. Dígale que más tarde que todo bien. O si quiere me la pasa. Muy bien. Entonces, eso puede pasar, tranquilos. Entonces, importante con ese tema que estábamos allí enfocándonos en el amor, ¿cierto? Y mientras estaba preparando la enseñanza, Dios me hablaba acerca de una historia que cierta vez un pastor contó y yo quiero simplemente que volvamos a escuchar. Un hombre que tenía absolutamente todo fue donde un consejero, en ese caso un pastor, y le dijo: pastor, vea, yo estoy muy preocupado, pastor. Ay, no estoy llorando, pastor. Resulta que yo tengo casas, carros, fincas, ganado, tengo todo lo que quisiera tener en la vida, pero resulta que esta mañana me desperté y descubrí que ya no amo a mi esposa. El pastor, en medio de esa historia que relataba, él decía, básicamente les voy a sintetizar, decía: hay muchas cosas que quizá confundimos con amor. Y esto es lo que te digo, no me malinterpretes. Cuando él intentaba desarrollar dicha historia, él le pregunta: bueno, ¿y pasó algo? No, simplemente me desperté y ya no la amo. Y resulta que el consejo de este hombre tan sabio fue: si tú no la amas, entonces sencillo, ve y ámala. Y entonces él se queda mirándola como: ¿qué? Y muy sencillo, les explico para sintetizarles esta historia y vayamos al grano. Él decía que donde ponemos nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Es decir, que si tú no amas a esa mujer, es porque en algún momento dejaste de poner tu corazón allí. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Claro, vamos a hablar de un amor que fue mucho más allá, que estuvo en la capacidad de ponerse en función de la otra persona simplemente porque había un amor profundo que le consumía. Ahí hay algo muy interesante, y es que cuando este pastor le dice: si no la ama, vaya y ámela, le está diciendo simplemente: necesitas invertir todo tu tiempo en ese ser que tú deseas amar. No funciona al revés. Entonces, como ya no te amo, entonces vamos a mirar a qué hacemos. Nos vamos, chao, bye. No. Si sientes que está disminuyendo, la idea no es que lo dejes, es que inviertas más. Jay, cuando tú haces una inversión, porque tú eres un hombre de negocios, ¿sí o qué? He visto tus redes, muy lindo. Entonces, se supone que Jay hace una inversión y él dice: no, tranquilo, hasta luego. ¿Administras usted? No, todos los días es posible que le hagas seguimiento a esa inversión que hiciste.
¿Qué te hace a ti y a mí pensar que es distinto? Necesitamos invertir para que eso se vuelva importante. Y resulta que Ruth fue una mujer que invirtió casi toda su vida en una persona llamada Noemí, que era su suegra. Así que aquí conecto esta historia y quiero contarte un poquito. En Ruth 1:1-2 hay un contexto interesante. Si tú vas más tarde y lees, bueno, ahí yo creo que te va a aparecer. Si tú vas y consultas en Ruth, dice que para ese tiempo donde hablaba ahí Ruth, en ese verso, decía que en Israel no había un sistema monárquico, es decir, no estaba regido por ningún rey. Partamos de esa idea. Segundo, habían líderes que surgían como Gedeón, como Sansón, como Débora, para un tiempo específico y con una asignación específica, pero luego desaparecían. Pero entiéndeme, no había un sistema monárquico. Y tercer punto, en ese tiempo no había cosechas y quizá la gente no tenía muy buena capacidad económica, no había que comer. Entonces había un tiempo donde estaba todo muy desordenado, donde todo el mundo estaba en una gran angustia porque Israel, a pesar de que Dios se había revelado a través de tantas personas como Gedeón, Sansón y les había mostrado su protección, seguían pensando, Dios mío, ay no, ¿será que la respuesta es irnos como para Estados Unidos, a ver si nos vamos por el hueco? Y sí, por el Darién, con los coyotes, ¿sí o qué? Y entonces estaba todo el mundo en una gran angustia y resulta que la historia relata que Elimelec estaba casado con Noemí y Elimelec y Noemí eran moabitas que estaban tenían hijos llamados Malón y Quilión. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Sí? Resulta que ellos todos juntos, Elimelec, Noemí, Malón y Quilión, decidieron irse de Israel a Moab. ¿Listo? Decidieron irse de Israel a Moab y cuando se fueron a Moab, porque allí sí había provisión, allí sí había, pues no había escasez, resulta que tiempo después, muy poco tiempo después, Elimelec murió. Noemí entonces quedó viuda y allí quedó solamente Noemí y Quilión. Resulta que tiempo después, Malón y Quilión, que eran los hijos de Elimelec y Noemí, desposaron a Ruth y a Orfa. Malón era el esposo de Ruth. Vamos hasta ahí, ¿me siguen en la historia? Si alguien se perdió, me dice, yo me devuelvo. ¿Listo? ¿Cómo les parece entonces que después de que Malón y Quilión desposaron a Ruth y a Orfa, estos dos muchachos mueren? 10 años después murieron. Entonces ya te podrás imaginar una Noemí donde estaba viuda, se le mueren sus hijos y únicamente quedó con sus dos hermosas, queridas y amadas nueras. Resulta que en ese contexto de Ruth, eso es más o menos por Ruth 1:15, si usted va y lo busca ahí en su celular, dice que Ruth y Orfa junto con Noemí deciden volver a Israel porque dijeron, uy no, allá la cosa ya está buena, ya esto vamos es para arriba, ya el dólar bajó, todo ese tema empezó a estabilizarse, qué bacano, vamos a vivir, no entiendo, no. Vamos para allá, para Colombia, porque todo el mundo va a empezar para Colombia no, perdón, vamos para Israel otra vez porque allá está lo que Dios nos prometió. Resulta que en esa transición llega Noemí y le dice a Orfa, ¿y a quién era la otra? Y a Ruth, también, muy bien. Llega, le dice Orfa, Noemí le dice a Orfa y a Ruth, vean, hagamos una cosa, yo sé que yo ya me quedé desamparada, ya estoy sin marido, ya no tengo hijos, sigan su camino, vuelvan donde su familia, váyanse. Y entonces ellas dicen ahí en la palabra que lloraron amargamente. Ay no, suegrita querida. No. ¿Cuántos aquí llorarían por la suegra? Pilas. Entonces empezó ahí que no, que por qué nos dejamos, que por qué, no sé qué. Claro, entonces llega y Orfa, después de llorar amargamente, Noemí le dice, ay váyase, y se fue. Esa sí no le duró nada. Esa
mejor dicho, cogió la curva, como diríamos, pero Ruth se quedó. Ella decidió, tomó una decisión, una determinación en su corazón y dijo, me quedo. Y aquí va Ruth y dice, en Ruth 1, 16, 17 dice, no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde vayas iré y donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ¿qué? Moriré y allí mismo seré enterrada. Y más adelante, no lo puse ahí porque suena un poco fuerte, pero dice como que Dios me castigue si no lo cumplo. ¿Usted se imagina de pronto hacer esa declaración a la ligera y no estar entendiendo lo que estaba diciendo? Casi que decir, yo me debo a Noemí, yo soy de ella, haga lo que quiera conmigo, porque donde usted vaya ya la voy a seguir. Entonces, este primer punto es, en este versículo, no le digas adiós a tu bendición. Ruth para ese momento, haciendo aún esa declaración, todavía ni se imaginaba todas las cosas buenas que venían con esa decisión de a donde tú vayas yo iré, donde tú mueras yo moriré, donde me entierren no sé qué, allá voy a estar. Quizá Dios te está diciendo en algunas ocasiones, hey, toma la decisión. Sé firme en lo que decides, porque tras la firmeza de tu decisión, tengo una gran bendición. Y esto me hace pensar en un punto 2. Dice que en Ruth 19, dice, caminaron y caminaron hasta llegar a Belén, y tan pronto entraron en el pueblo, toda la gente sorprendida al verlas, y se armó un gran alboroto. Las mujeres decían, miren, ahí está la dulce Noemí. Y Noemí con cara amargada. Ahí va. Es como cuando el pastor me ha boleteado que cuando yo llegué a esta casa, yo me sentaba en la última silla. Y que lo miraba feo, entonces él en algún momento pensó que yo iba a sacar una escopeta y tan. No, realmente Dios ha sido bueno y tomé decisiones y quizá gracias a esas decisiones estoy aquí. Bien, pero me genera mucha curiosidad cuando dicen, miren, pero si es la dulce Noemí. Y si usted va y busca digamos, el significado del nombre Noemí en el hebreo significa amabilidad, gentileza, dulzura y afabilidad. Claro, le decían, ahí va la dulce Noemí. Tan dulce, mejor dicho, un coma diabético con tanta dulzura de Noemí. Y resulta que en Ruth 1:19, más adelante, unos versículos más adelante, dice, por favor, Jason, hágame el favor, ya no me llame dulce, a mí llámeme amargo. Llámeme amargo. Y este es el punto 2. Dios te dio un nombre, así que no lo pierdas de vista. A pesar de las circunstancias que tú y yo estemos viviendo, no importa aquellas cosas que estés pasando, no pierdas de vista el nombre que Dios te dio. Jason, Dios te dio un nombre, Dios te dijo, eres sano, no lo pierdas de vista. Eres un hombre bendecido, eres una mujer afortunada, eres un hombre lleno de la presencia de Dios, no lo pierdas de vista. Porque somos nosotros quizá en el fondo, en nuestras intenciones, quizá muy buenas, cambiándonos nuestro nombre, porque solamente podemos ver una circunstancia en ese momento. Imagínense a Noemí angustiada porque simplemente sus hijos habían muerto y no tenía esposo. Yo quiero que te pongas en contexto un momento. Trata de pensar en toda esta historia. En la Biblia suena muy lindo, muy decorado, todo hermoso. Pero cuando tú te conectas con la emoción de un ser humano como Noemí, que salió de Israel hacia Moab para buscar el sueño americano, cuando fue a buscar ese sueño americano se dio cuenta que no era lo bonito que pintaban. Luego se le muere el esposo, se le mueren los hijos, vuelve a Israel cuando ya todo estaba organizado. Y dice, llámenme amarga.
Y aquí es donde está el punto central de esta enseñanza para que vayamos terminando. Dice en el versículo 21, cuando salí de Belén tenía de todo. Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. Te vas huyéndole a la pobreza, a la dificultad, a las situaciones difíciles, y resulta que cuando te vas descubres que todo cuando te fuiste ya está bien al otro lado. Qué duro. Y te vas solamente para saber que perdiste a tus hijos, perdiste a tu esposo y ahora estás totalmente desprotegida. La ley en ese tiempo decía que el hombre era quien proveía para esas mujeres. Así que a ella quedar sin sus hijos y sin su esposo, no tenía quien la protegiera. Por eso en ese versículo estaba tan angustiada. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué voy a hacer? Salí de aquí huyéndole a la pobreza y vea, me está respirando en la nuca. Y dice, Dios me trajo aquí otra vez con las manos vacías. Salí buscando el sueño americano y volví más pelado que cuando me fui. Y termina el versículo diciendo, ¿por qué me van a llamar dulce si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir? Imagínese. Qué angustia la que esta mujer estaba viviendo a tal punto. Qué angustia. Que incluso allí decía, había estado tan desenfocada que su nombre lo cambió por amargura y ahora empezó a dudar de lo que Dios había hecho. Incluso en esta línea de tiempo tendrás que saber y entender que desde un principio salió de Israel, ella y toda su familia, porque no habían entendido quién era Dios en sus vidas. Y el llamado más importante que te estoy haciendo es, entiende quién es Dios en tu vida. Entiende quién es Dios en tu vida. Escúchalo. Escucha a Dios. Ve a Dios hacer lo que tú crees que es imposible. Y tengo una noticia para darte. A veces unas manos vacías, como dice Noemí, es todo lo que una persona como tú y como yo necesitamos para dejar que Dios se glorifique en nuestras vidas. Quizá tus manos vacías hoy es una enfermedad. Quizá tus manos vacías es una cuenta en ceros. Quizá tus manos vacías es tu matrimonio quebrándose. Quizá tus manos vacías hoy es, no sé, un trabajo que perdiste. Tus manos vacías y las mías es todo lo que Dios necesita para hacerlo. Y esto me hace llegar al tercer punto, chicos. Recoge las bendiciones que te pertenecen. Y te voy a decir por qué. En ese mismo contexto, cuando ya entonces Ruth se queda con Noemí, después de haberle dicho, pero por favor, déjeme quedarme con ustedes, que yo sin usted prácticamente que no soy nada, llega y le dice, estando ya en Israel, dice, déjame ir a recoger espigas. Seguramente los que cosechan en los campos me dejarán seguirlos para recoger las espigas que vayan quedando. Y tengo algo aquí muy importante que decirte. Imagínate qué corazón tan hermoso el de Ruth, que a pesar de que aún que le dice, déjame ir contigo, donde tú vayas yo iré, todavía después le está pidiendo permiso. Quizá si en nuestro corazón hay ego, gana esta. Todavía me voy con ella, le soluciono la vida, le estoy ayudando y ahora le tengo que pedir permiso a la señora pues para salir. Ruth demostró un gran corazón, lejos del ego. Lejos del ego. Ruth ahí con esta perspectiva de déjame ir a recoger las espigas, reconoció la autoridad de Noemí y aprendió a doblegar su ego. Siempre, siempre a la bendición la precede un corazón sencillo. Ruth hasta ahí
no se imaginaba todo lo que Dios tenía para su vida. No se lo imaginaba. Porque sencillamente aquello que estaba viviendo no se comparaban ni en lo mínimo con todo lo bueno que Dios iba a traer a través de las decisiones que estaba tomando. Y entonces acompáñame a Ruth 2:3, ya este es otro capítulo, dice: entonces Ruth se fue al campo de cebada y comenzó a recoger las espigas que dejaban los trabajadores. Aquí hay algo importante, y es que recuerde, la canción con la que terminamos es, ¿cuántos saben cómo se llama? Suerte divina. Miren lo que dice aquí: sin saberlo, Ruth tuvo la buena suerte de ir a trabajar al campo de un familiar de Elimelec. ¿Elimelec quién era? El esposo de Noemí. Y resulta que mágicamente resultó que Ruth se metió a trabajar en un campo donde casi que encontró un familiar que era el dueño de todo eso. Mire qué interesante. Ruth se fue a un campo de cebada y comenzó a recoger las espigas que dejaron los trabajadores. Y aquí viene lo lindo. En ese momento y en ese contexto había una ley que se llamaba la ley de la gavilla olvidada. Y esto está en Levítico. Decía que los extranjeros, los moabitas y otra gente que no tuviera que ver nada en Israel, no podía arrancar los espigos en los campos porque no les pertenecían. Entonces, lo único que podían hacer era recoger del piso las espigas que se le caían a los que pasaban por allí, que ya habían recolectado. Imagínate Ruth con ese corazón tan tremendo que tenía, recogiendo espigas del piso. Cualquiera de nosotros diría, ¿cómo así? Este corazón tan hermoso que yo tengo, ¿yo por qué voy a estar ahí recogiendo? Y mira lo que dice aquí. Cuarto punto. Dios te va a cuidar a ti y a mí en el proceso. Resulta que vos y Ruth, me perdí. Vos y Ruth empezaron a conocerse. Vos tuvo compasión, vos es el personaje que ayudó a que esta historia tomara otro rumbo. ¿Por qué? Porque era el dueño de ese campo de espigos en el que ella estaba, y resulta que él la ve descansando, porque estaba cansada por allá, mejor dicho, partida en dos, como cuando me voy a trabajar con Juanjo. ¿Dónde está Juanjo? Ah, Juanjo, hola. Y entonces estaba ya con dolor de espalda y llega vos y la ve de lejos y le preguntó a uno de sus trabajadores. Le pregunta: venga, ¿y esa quién es? No, es Ruth, ella vino a trabajar en el campo a recoger lo que sobraba. Y él como que sintió compasión de ella al ver que estaba tan cansada. Y luego empieza a desarrollar otra parte de la historia y dice, él la llama y le dice: les he ordenado a mis trabajadores que no te molesten. Cuando tengas sed, ve y toma agua de las jarras que ellos han llenado. Y te quiero explicar por qué me centro en esto. En esa época, las mujeres eran las encargadas de ir a los pozos a sacar el agua para que otros la bebieran. Y vos le dice: no la saques, descansa. Ven y bebe con nosotros. No tienes que ir a sacarla del pozo. Ni siquiera te esfuerces. Ven y tómala, bébela si tienes sed. Qué lindo. Dios te está cuidando en el proceso. No sé qué vives, pero Dios te está cuidando en el proceso. Algo que me llama mucho la atención de este espacio del versículo es que dice: le di las órdenes a mis trabajadores que no te molesten. Y es porque él sabía que la cultura en la cual estaba Ruth, ellos la iban a menospreciar, le iban a decir: hey, ¿usted qué hace aquí bebiendo con nosotros? ¿Qué tal? Váyase, fea, no sé qué. Cuando tenga sed, ven y bebe. Y vos con esto le dijo: simplemente te quiero proteger. Y se lo reitera varias veces en ese pasaje.
Más adelante, mira cómo cambia la asignación de aquello que estaba haciendo Ruth solamente por creerlo. Vos más adelante le dices, ven, ya no recojas lo que sobra. Le di la orden a mis trabajadores que ahora recojas no de lo que sobra, sino de todo lo que tenemos. Confía en Dios. Quizás tuviste un tiempo para recoger lo que sobra. Quizás estás en un tiempo donde estás recogiendo lo que sobra. Dios te va a llevar a recoger de lo que abunda. Un corazón humilde y agradecido para recoger lo que sobra, nos lleva siempre a recoger de lo que abunda. Sé humilde, sé agradecido. No reniegues. Dios te va a llevar a recoger de lo que sobra. Dios te va a dar de beber de las tinajas y de las jarras que simplemente otros sacaron porque te ama. Resulta que esta historia no termina ahí. Llega Noemí y le dice, mija, yo estoy en deuda con usted. Estoy en deuda con usted. Yo no la puedo dejar que un corazón así tan bonito, tan querido, se quede solito. Yo me veo en la obligación de conseguirle marido, pues. Y llega, ojo, esto que voy a decir es algo que ahorita discutí con War y él me dio permiso. Mentira, no, War no me ha dado permiso de nada. Ella le da un consejo, la suegrita era jodida. Le dice, ve donde vos, pero antes báñate, perfúmate, ponte el mejor vestido, ve al campo donde está vos y cuando éste esté dormido, te acuestas a su lado. La primera historia bíblica de gatear. Filas, ojo, no vaya a decir que... No vaya a decir que es que yo lo mandé, que es que Camilo allá en la house dijo que era válido. No, pilas. Ojo, eso dice ahí, pero pilas. Es porque Dios tenía un propósito. Y entonces, cuando vos a medianoche como que se volteó y la sintió ahí, ay, ¿qué es esto? Ay, ¿usted qué? Qué susto, ¿usted imagina? Imagina, ¿usted quién es? Y él se la ve y le dice, uy, venga, no, tranquila, no va a pasar nada, yo soy un caballero y no le voy a hacer nada. Ella en ese momento le dice a él, quiero que se case conmigo, imagínese, otra cosa, cásese conmigo. Ay, una mujer pidiéndole matrimonio a un hombre, cásese conmigo. Y él le dice, yo sé que eres una buena mujer, que estás buscando protección junto con tu suegra, yo te voy a proteger, pero antes, la ley me dice, como yo soy un hombre correcto, la ley me dice que hay un pariente más cercano que yo. Recuerden, vos era familiar ¿de quién? De Noemí, de Elimelech, perdón. Entonces, la ley decía que si su esposo muere, quien se encarga de cuidarte es tu hijo. Y si tu hijo muere, pues quedas solita y desamparada, como le pasó ¿a quién? A Noemí. Entonces vos tenía, como era correcto, dijo, voy a hablar primero con este sujeto, y si él dice que no se quiere casar con usted, yo soy el que la voy a cuidar. Y póngale cuidado a lo que dice este señor entonces. Fue y habló con ese señor, lo llamó estaban en la plaza de Bolívar y, venga, hablemos. Resulta que Ruth me ha pedido que la proteja, pero usted está en línea sanguínea más adelante que yo. Así que si usted se quiere casar con ella, básicamente tiene que comprarle todas las tierras. No, perdón, al revés. Si usted quiere comprar todas las tierras de Ruth, de Noemí, que había dejado Elimelech, se tiene que casar con Ruth. Pilas pues. No. Antes, cuando él le dijo, compre las tierras, él dijo, claro, de una, esta es la oportunidad para poner a producir ese terreno. Pero le dijo,
antes se tiene que casar con Ruth. Y él dijo, no, entonces ya no me sirve. Pilas. Ese señor con el que él estaba hablando dijo, sí, me compró el terreno. Pero cuando le dijeron, cásese con Ruth, ahí sí no. Y entonces de inmediato Booz llamó a 10 hombres importantes en Belén y los invitó a sentarse con ellos. Y le dijo, Noemí acaba de regresar de Moab y quiere vender el terreno de nuestro familiar Elimelec. Yo quería que supieras esto y además pedirte que lo compres, porque tienes derecho a decidir primero, lo que les estaba contando. Delante de estos testigos, dime si quieres comprarlo o no. Y claro, él le dijo, claro, de una. Y entonces él le dice, bueno, pero si compras el campo, también tendrás que casarte con Ruth. Y entonces él le dijo, entonces no acepto. De verdad. Y dijo el otro familiar, si lo compro voy a perder todo ese dinero. Y si nacen otros hijos, mis propios hijos recibirán menos herencia. Imagínese. Interesado ese. Será mejor que lo compres tú. Y tengo algo para decirte. Muchas veces el proceso en el que estás te va a llevar por un camino donde tendrás que pagar un precio. Y la gente va a decir, ay, yo quiero lo que se tiene. Pero no están dispuestos a pagar el precio que tú pagaste. Haz que valga la pena el precio que estás pagando por todo lo que estás viviendo. Me resuena en mi cabeza, a donde vayas iré y donde tú mueras moriré. ¡Qué corazón! Déjame ir a recoger las espigas sobrantes. Déjame, lejos del ego, lejos de la vanagloria. Quizás hoy no estás haciendo lo que esperas. Quizás en tu vida hoy no sucede lo que planeaste. Quizá tu vida hoy está tomando un rumbo distinto al que tú creíste. Probablemente hoy estás recogiendo espigas en tierra extranjera. Pero una cosa te aseguro, Dios jamás se olvidó de ti. Dios sabía lo que estaba haciendo y Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. ¿Estás recogiendo espigas en tierra extranjera, incómodo, lejos de casa? Dios sabe lo que está haciendo. Eclesiastés 9:11 dice, observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera. Y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Y yo hoy oro para que tú estés en el momento y en el lugar oportuno. Que aunque te sientas hoy en tierra extranjera, lejos de casa, recogiendo espigas, con la situación en contra tuya, con un pronóstico reservado y quizá crítico, Dios no se ha olvidado de ti. Recoger las espigas es simplemente parte del proceso, para que luego puedas cosechar al lado de quienes realmente pueden arrancar la cosecha. Y cierro con esto. Nunca más te llamarán la ciudad abandonada, ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios. Dios se deleita en ti. Y la esposa de Dios, porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén. Como un joven que dedica a su esposa, entonces Dios se regocijará por ti como el esposo se regocija por su esposa. Este es un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración, un mensaje donde tu situación de abandono cambiará. Un mensaje donde el pronóstico reservado de tu vida, de tus planes, de tus proyectos, cambiará.
Todo, absolutamente todo, lo que vivió Noemí y lo que vivió Ruth fue transformado para bien. Aún todo lo malo que te pase será transformado para bien. Ruth y Noemí tomaron decisiones. Y cuando tú vas y revisas la historia de ahí en adelante, toda la línea de tiempo, ves que cuando empezó ese tema de lo monárquico, cuando ya se empezaron a poner reyes, en esa línea familiar de Ruth estaba David. Por una buena decisión. A donde tú vayas yo iré, tu tierra será mi tierra, donde tú mueras allí mismo moriré. Toma una decisión. Recoge las espigas. No va a ser siempre así.